Bienvenidas nuevamente a otro episodio de nuestro podcast Hablemos Verdad, y estoy muy contenta con cada episodio de verdad porque esta temporada ha sido especial, ha sido una temporada en la que vamos a estar invitando a varias hermanas y amigas que conozco, que he convivido con ellas y que he sido grandemente edificada por sus testimonios de vida y por la obra que hacen para el Señor. Y por eso hoy no es excepción. Hoy tengo una amiga y una hermana que aprecio mucho a ella y a su familia, y porque también vamos a hablar de un tema importante y un tema que creo que podemos malentender en este tiempo que estamos viviendo, pero que también podemos dejar de menos por perseguir otras cosas que el mismo mundo nos está llamando. Así que quiero darle la bienvenida a Crisia Amey. Ella está en Costa Rica. Voy a dejar que ella se presente porque hoy vamos a hablar sobre discipulado. Mujer, hablemos sobre el discipulado bíblico. Así que bienvenida, Crisia. Hola, mi querida Susana, muchísimas gracias. De verdad, qué privilegio al poder estar contigo en este episodio y con las hermanas que escuchan. Para mí este ministerio, en lo personal te lo he dicho, ha sido de mucha bendición para mí, para muchas hermanas. Y bueno, poder compartir juntas también como amigas que hemos tenido la oportunidad, siempre que hablamos de Cristo, eh, para mí es una bendición aprender de ti. Y bueno, gracias por también invitarme a hablar de un tema que me apasiona, que como tú dices, realmente es un tema en el que Dios me ha permitido caminar, experimentar a lo largo de estos años. Me apasiona hablar de él. Y gracias por este espacio. Yo sé que te apasiona un montón y lo pude ver. Para quienes nos escuchan, lo pude observar en tu iglesia cuando estuvimos ahí. No solo lo que te apasiona, sino lo verdadero que es, ¿verdad? Que sí sucede en el contexto de la iglesia. Ella no lo ha dicho, pero es esposa de pastor en una iglesia en Costa Rica y casa de discípulos específicamente. Así que, Casa de discípulos. Ajá. casa de discípulos. Ajá. Y cuando mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de visitarlos, no solo conocimos su corazón, su hogar, sino también experimentamos el amor que hay en medio de ellos en su congregación. Así que de verdad no pude pensar en alguien que me edifique a mí también en cuanto a este tema. Y muchos más que tienes, pero este tema en particular, ¿verdad? Sí, Así que, ¿por qué no empezamos? claro. Desarrollamos unas preguntas y la primera es, ¿qué nos está enseñando la cultura acerca del individualismo? Bueno, Susana, sí, realmente este tema, como te decía, para mí se ha convertido en un compromiso también, ¿verdad? No solamente de vivirlo, de poder ponerlo en práctica, de ser obediente al Señor con respecto a su mandato en Mateo 28, 19 a 20, sino también de ver esa necesidad real que tenemos en esta generación de que la iglesia pueda retomar temas que hemos dejado a un lado, ¿verdad? Por darle quizás espacio a otras, no sé, ¿verdad? Tal vez otras prioridades. De pronto hay conceptos que hemos abrazado que no son los correctos, que no son los bíblicos, ¿verdad? Con respecto a lo que es el discipulado, a lo que es, estos grupos de pronto, ¿verdad? Que creemos al reunirnos, compartimos la palabra, esto es, ¿verdad? Y está enfocado más en un crecimiento. Aparte de eso, la sociedad, el mundo, ¿verdad? Somos bombardeados con el mensaje de que nosotros somos los importantes, ¿verdad? Todo tiene que girar en torno a nosotros. O sea, hay pues toda una malinformación, hay un mal concepto de lo que es el discipulado y creo que es un tema muy abandonado y si se practica, de pronto no se practica de la manera como nosotros debemos hacerlo, como lo hizo Jesús, ¿verdad? Que es lo que vamos a hablar un poquito en este episodio. Entonces, realmente, para mí, la sociedad ha influido montones. Lo que el mundo nos dice, ¿verdad? Acerca de cómo debemos de vivir nuestra vida,
cada vez el mensaje es más que nosotros podemos, que tenemos el poder, que no necesitamos a nadie, que tenemos el poder para cambiarnos, que tenemos el Ujú. poder para transformarnos, ¿verdad? Hoy en día este mensaje todavía está muy fuerte, muy latente, este, y esto lastimosamente también se infiltra en la iglesia, ¿verdad? Entonces nos convertimos en cristianos individualistas que pensamos en nuestras necesidades, en suplir todas aquellas necesidades que tengo y lo Ujú. hago de manera sola, ¿verdad? O de pronto dentro de la iglesia no hay un concepto de que los demás necesitan, ¿verdad? También de nosotros. Y creo que por ahí mucho se va el asunto, ¿verdad? Sí, qué importante y qué bueno que mencionaste eso, porque precisamente parte de la enseñanza de la cultura, y cuando hablamos de cultura, no necesariamente estamos de una vez juzgando al mundo como tal, sino que se ha desarrollado una cultura por mucho tiempo que quizás aún como cristianos no, por no necesariamente estar viendo estos temas, estar en la palabra todo el tiempo, no nos hemos dado cuenta que hemos continuado con una cultura muy individualista, que ha tomado formas diferentes a lo largo de estas épocas, pero que hoy está muy presente, precisamente con lo que tú estabas diciendo, con el pensar que yo puedo sola, que Ujú. todo gira alrededor mío, yo tengo que ver por mí, yo tengo que velar por mi éxito, por sentirme bien, por estar bien. Y al final también, y eso pues puede ser otro tema, otro podcast, pero y al final terminamos utilizando otros métodos de discipulado, entre comillas, Exacto. o de consejería, que es para que me den a mí. Y vamos a profundizar un poco acerca de qué es el discipulado bíblico, pero también eso es parte de esa cultura individualista. ¿Qué me dan a mí? ¿Qué recibo yo? Y después de haberte utilizado o usado de cierta manera, entonces gracias y sigo viviendo Exacto. mi vida para mí. Así es. Y Ujú. Dios me sigue Ujú. y Dios me Exacto, echa porras. exacto. Y si Mire, vamos más profundo al final, y si vamos más profundo, es un tema del corazón, ¿verdad? Al final, la sociedad, lo que el mundo dice, lo que las personas dicen, la cultura solamente afirma lo que ya hay en nuestro corazón, ¿verdad? Que es el ajá, deseo de nuestra propia gloria, de nuestra propia complacencia, de poder buscar nosotros no sé, ¿verdad? Los resultados por nuestra propia cuenta. Al final nuestro corazón está lleno de orgullo, ¿verdad? Esa es la verdad. Y queremos hacer las cosas lejos de Dios y en nuestra propia voluntad, ¿verdad? Entonces al final lo que el mundo dice solo afirma y solo viene a, ¿verdad? Tal vez la palabra es como a exacerbar lo que ya hay en nuestro corazón, ¿verdad? así Entonces, es. ¿cómo lo ve un cristiano? ¿Cómo lo tiene que ver un cristiano, verdad? Y es tal vez de ahí donde partiría, que es el discipulado bíblico, ¿verdad? Y precisamente esa es nuestra siguiente pregunta. ¿Qué es el discipulado bíblico? ¿O qué es el discipulado que vemos que la Biblia nos enseña? No hay un versículo que dice, el Señor dice discipulado es, pero sí podemos ver en la vida de diferentes personajes en la Biblia cómo es un discipulado. Claro, claro. Y justamente por lo que comentabas ahora acerca de la experiencia que pues solo por pura gracia en estos últimos 10 años, más de 10 años, el Señor nos ha dado en este tema, es que nosotros tomamos un compromiso con esto, ¿verdad? Mi esposo y yo y como iglesia, porque nosotros veníamos de años en el Evangelio donde de pronto no habíamos tenido una Ujú. correcta, ¿verdad? Este, enseñanza, aparte de eso, no habíamos tenido una correcta inversión de tiempo y de vida, enseñanza en nosotros a través del discipulado. Y Ajá. uno ve cómo esto es muy frecuente dentro de la iglesia y nosotros vemos esta necesidad allá hace más o menos 13 años, ¿verdad? Trabajábamos con jóvenes y queríamos utilizar todos los métodos que en ese momento se estaban utilizando, pero veíamos que no nos funcionaban, ¿verdad? Y Ujú. entonces llega un punto donde uno quiere probar todo, pero uno dice, no, es que esto no está funcionando, esto no está llegando a donde tiene que llegar, ¿verdad? Que es al corazón de las personas. Entonces,
nosotros en su momento buscamos un mentor, ¿verdad? Amigo a mi esposo que nosotros sabíamos, Ujú. él creía firmemente en el discipulado, él era también discipulado y servía con una organización muy conocida que se llama Sun Life en Estados Unidos, es un ministerio que ellos enseñan sobre el discipulado mucho, ¿verdad? Tienen libros y demás. Y cuando él viene y nos dice, bueno, yo tengo la manera como ustedes pueden aprender qué es el discipulado y que ustedes puedan empezar a invertir corazón y puedan empezar a invertir vida en estos jóvenes para que ellos se conviertan en discípulos de Cristo. Y nosotros así como, ¿verdad? ¿Qué es esto? No entendemos, ¿verdad? Pero cuando vemos a este hombre invertir en nosotros, en mi esposo y en mí, 5 años, cerca de 5 años, él venía a nuestra casa a enseñarnos sobre Jesús, sobre cómo lo hizo Jesús, nos enseñó la palabra, nos modelaba cómo lucía el discipulado, cómo debía lucir el corazón del discipulado. Esto nos enganchó, esto nos transformó, pero no en sí por él, sino por lo que él nos estaba modelando y nos estaba enseñando en la palabra. Y es ahí donde mi esposo y yo tomamos un compromiso, decimos, esto es, ¿verdad? Por eso tantos cristianos llegan a las iglesias y tienen un crecimiento deficiente, porque muchas veces, y lo Ujú. que aprendíamos, ¿verdad? Con él con respecto al discipulado, es la necesidad que tenemos cuando venimos a Cristo, nos convertimos en unos bebés espirituales. Y cuando tú tienes un bebé espiritual, nosotras que somos mamás y todas las que nos están Ujú. escuchando, sabemos que un bebé necesita cuidados, necesita ser enseñado, y muchas veces aprenden viendo, ¿verdad? Viéndonos a nosotros, Sí, aprenden hasta nuestros gestos, ¿verdad? Entonces, sí. vemos la necesidad de que otra persona invierta tiempo en enseñar a otros. Para cerrar esta parte y poder ya responder lo otro, nada más quería como comentar por qué nosotros fuimos tan, eh, Ujú. ¿verdad?, enganchados con este tema y es porque justamente empezamos a ponerlo en práctica donde estábamos y vimos cómo Dios empezó a respaldar. ¿Por qué? Porque tienes la oportunidad de conocer el corazón y las Exacto. necesidades de las personas y al mismo tiempo poder llevarlos a Cristo para que haya una formación correcta, una formación de carácter, un correcto crecimiento y que este bebé ya no solo se alimente por leche, sino que en algún momento pueda comer su carnita y tenga los dientes y tenga todo su sistema preparado para digerir la carne. Entonces, el discipulado al final tiene puede tener, no sé, ¿verdad? Podemos escuchar la palabra discipulado, puede tener muchos significados en muchos Ujú. contextos, pero si nosotros vamos a hablar a la luz de la palabra y cómo Jesús eh, mostró que era el discipulado, debemos ir a la palabra y ver cómo Jesús lo hizo, porque al final la palabra discipulado la vemos presente en el Nuevo Testamento y Ujú. Jesús identifica a todos aquellos que lo siguen como sus discípulos. Claramente, también vemos que en la Biblia muchos discípulos que lo seguían dejaron de seguirlo, ¿verdad? Entonces, no precisamente toda persona que se llame discípulo, que sea un discípulo, es maduro, Ah, ¿verdad? Tiene carácter, ha nacido de nuevo. ¿En qué sentido? Que puede ser una palabra usada, ¿verdad? Una persona puede decir, yo soy discípulo, pero por su fruto vamos a saber si realmente es un discípulo, ¿verdad? Ahora, así un discípulo simplemente es un estudiante, es un aprendiz, ¿verdad? es. El discipulado es el proceso a través del cual el maestro o el profesor entrena a un estudiante en su doctrina y práctica. Y esto no es algo que solamente hacemos de manera teórica, sino que cuando decimos práctico es que el maestro, el estudiante, el aprendiz camina con su maestro. Por eso son relaciones bien intencionadas. Yo me convierto en una discipuladora para mi hermana porque yo deseo hacerle un bien espiritual a ella, porque lo que yo aprendí, lo que yo conocí de Cristo, yo quiero transmitírselo a mi hermana y se basa en dos importantes fundamentos, es el amor a Dios y el amor al prójimo, y es un mandamiento también, ¿verdad? Entonces, Sí. si yo amo a Dios, me voy a comprometer en amar a mi prójimo, que no es algo que yo amo de una manera sentimental, ¿verdad? Sino en convicción, en decisión de amar a mi prójimo todos los días en base a la obediencia al Señor y en base a ese amor es que yo decido invertir en la vida de alguien, ¿verdad? En base a ese amor, porque yo no invierto solamente por cumplir con el pastor, por cumplir con el método, por cumplir con la iglesia, para que me vean, sino que el discipulado nace desde el amor y desde el compromiso. Es buscar el bien del otro. ¿Cuál bien? El bien espiritual, que esa persona conozca
al Dios que yo conozca, que esa persona sea transformada, que esa persona pueda amar al Dios que yo amo. Entonces, por ahí, ¿verdad? Bueno, si yo sigo hablando, Susi, cada pregunta, como me gusta Sí, tanto, puedo seguir. Entonces, usted me va diciendo cómo vamos. no, pero me encanta porque precisamente queremos, yo también quiero ser edificada por lo que estamos hablando y tú eres alguien que nos está enseñando y conversando de experiencia y de lo que han aprendido juntamente con tu esposo, así que feliz de que lo sigas hablando. Quería resaltar precisamente eso que decías, porque yo creo que eh, sin saber las motivaciones, a veces nos hemos perdido en esos programas y en esos métodos, en los Ujú. cuales es paso 1, paso 2, paso 3, Exacto. y entonces como que fuera una maquila. Sí. Entonces, paso 1, paso ya salió el primero, siguiente, ¿verdad? Ajá. Entonces, me Así. encantó, que hayas dicho, invertir en la vida de otro. O sea, no invertir, como un proyecto personal, número 1, y no invertir como que la persona me pertenece y, ya tengo como mi medallita de scout. Ya llevo uno discipulado, siguiente, ¿verdad? Exacto. Entonces, me Ajá. gustó mucho, cuando decías, que se basa en el amor al Señor, porque si no comprendemos ese amor a Dios, no vamos a poder amar a otros y buscar ese bien. Al final, el discipulado cristiano es ayudar a otros a seguir a Cristo, pero no según nuestros métodos, sino según las instrucciones que la Biblia nos da Amén. para Amén. que las personas crezcan y porque tiene un propósito el discipulado, y es que se vean como Cristo, o sea, que ellos persigan ser como Cristo. Y también tiene otra otro ingrediente que a veces olvidamos en los métodos, que realizamos, y es que el único que cambia es el Espíritu Santo. Amén. Él es el que hace la obra en el corazón, como bien decías, y seguramente vamos a repetir porque coincidimos muchísimo en eso, y la Biblia lo dice. El problema del hombre no son sus circunstancias per se, sino el problema es el Ujú. corazón. Cómo respondemos a las situaciones, y qué estamos creyendo de esas situaciones, qué estamos creyendo de Dios, y por eso es tan importante leer la palabra, porque eso renueva nuestro entendimiento, pero al final es el Espíritu Santo el que cambia los corazones y el que nos guía a nosotras como personas que también necesitamos discipulado, Así. em, a guiarles en sus vidas específicamente, pero guiarles en aquello que están luchando en su corazón. Y pensando en esto, recordé el pasaje de Gálatas 4:19, lo que tú decías, cuando decías un compromiso, cuando decías invertir, eso me gustó mucho. Y Pablo decía en Gálatas 4:19, hijos míos, después de haberles regañado, ¿verdad? Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y y no es alguien sacrificado de, ay, todo lo que hace Pablo, ¿verdad? En ese sentido, sino que realmente se ve lo que tú decías, ese compromiso, ese amor, esa inversión, esa intencionalidad en la vida del otro, porque Así. amamos a Dios. Estoy resumiendo lo que has dicho. Em, Porque amamos a Dios, y vemos cómo Dios nos amó a nosotros primero, que invirtió toda su vida para que Amén. podamos estar con Él, ¿verdad? Así es. Así es. Al final Él es nuestro mayor ejemplo. Por Ajá. eso decía que el discipulado lo tenemos que ver en el contexto de cómo Jesús lo enseñó, pero también cómo Jesús lo modeló, ¿verdad? Porque Él no Mm, solamente fue un right. maestro que dijo, vengan, siéntense, escúchenme y vayan, hagan. No, o sea, Jesús caminó 3 años con ellos. Y en esos 3 años hubo un año de preparación, un Mm, año de popularidad que llamamos, ¿verdad? Y el año ujú. donde ya él le llamamos año de pasión. En ese año de preparación y en ese año de popularidad, Jesús siempre está enseñando, o sea, toda ruta que Jesús caminó con sus discípulos, toda sanidad,
todo acercamiento con otras personas siempre tuvo un propósito de entrenar a los discípulos también. O sea, había un propósito de Jesús, era un entrenamiento sobre la marcha. Jesús estableció a 12, allá en Marcos 3:14, vemos donde dice, Jesús estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Estos hombres vivieron con el Salvador, escucharon su doctrina, observaron su estilo de vida y después comenzaron a esparcir su mensaje. O sea, esto quiere decir que fue un entrenamiento sobre la marcha, ¿verdad? El discipulado también puede verse como Pablo se lo instruye a Timoteo y le dice en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo vemos en la gran comisión, id y hacer discípulos, ¿verdad? En Mateo 28, pero no solamente es id y hacerlo, sino dice el versículo 20, enseñándoles. Es la parte que muchas veces nos queremos brincar, porque sí, porque el discipulado es sacrificial. El discipulado hace que tú sacrifiques tiempo y muchas cosas por el bien del otro. Por eso muchas veces no es atractivo, ¿verdad? Y en Hechos 8:1, el Señor dijo, y me seréis testigos, me seréis testigos. Entonces al final nosotros también, bajo el poder del Espíritu Santo, nos convertimos en testigos de quién es Dios y lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces el discipulado realmente tiene un valor sumamente importante y es importante decir esto, Susana, porque yo creo que el discipulado mucho se ha confundido, se ha contaminado este término porque hay movimientos o hay organizaciones, no sé, por decirlo de alguna forma, que abren un grupo y dicen esto es un discipulado, ¿verdad? No sé, vamos a abrir un grupo de estudio en una casa, esto es un discipulado. Pero es importante decir que el discipulado siempre y es sano y es bíblico que sea bajo la iglesia local, o sea, que se dé en el ámbito de la iglesia local. Esto no quiere decir que yo no voy a tener relaciones de discipulado con vecinos, con gente que no conoce a Cristo y que yo intencionalmente voy a buscarle para hablarle de Cristo. Esto no quiere decir que nos limita, pero que sí es importante que sea bajo el orden de la iglesia local. ¿Por qué? Porque hay un cuidado para el discípulo, para el nuevo discípulo y para el discipulador, porque no es fácil. O sea, el discipulado es realmente un camino, es hermoso, trae un fruto hermoso a la vida del discipulador. Yo siempre digo que el discipulador muchas veces termina siendo más formado que el discípulo, ¿verdad? Porque tenés que invertir y invertir es todo, ¿verdad? O sea, ahí vas siendo formado en carácter, en paciencia, en amor, en perseverancia, en resistir, ¿verdad? Entonces, somos formados, o sea, es un instrumento de santificación para nosotros. Pero sí desde el contexto de la iglesia local, porque la iglesia local te brinda ese cuidado, te brinda ese apoyo, te debería de dar los recursos en cuanto a materiales, en cuanto a capacitación, porque yo no puedo decir, bueno, simplemente voy a agarrar esta hoja y la voy a ir a enseñar. Eso es lo que hace que se reproduzcan discípulos con una doctrina errónea, ¿verdad? O con un mal conocimiento de quién es Dios. Entonces el discipulado también tiene que ser, para que sea bíblico, tiene que ser en un contexto donde haya un cuidado y donde haya una rendición de cuentas. Pero sí, definitivamente, la expansión de la fe cristiana depende de cuánto activamente nos estemos involucrando como creyentes en un proceso de multiplicación. Y ojo ahí que no hablo de multiplicación de lo que hemos visto lastimosamente, ¿verdad? El método de crecimiento, vaya, gane y a usted no le importa si esa persona, ¿verdad? Aprendió o no aprendió, o sea, usted nada más cumpla una meta. No estamos hablando de esa multiplicación, ¿verdad? Sino que estamos hablando de que estamos llamados a ser discípulos, estamos llamados a expandir el reino de Dios aquí en la tierra a través del discipulado, a través de ganar almas, ¿verdad? Entonces, este método que utilizó el Señor, este método de entrenamiento sobre la marcha debe ser nuestro modelo, debe ser el mejor, porque si hubiese habido otra forma de enseñar a otros y de adoctrinar a otros, Jesús hubiera utilizado otra forma, pero Jesús utilizó ¿verdad? Que era, perdón, el caminar, el estar cerca de sus discípulos, el mostrarles cómo debían de actuar en ciertos momentos, cómo debían ellos vivir el evangelio.
Ajá. ¿verdad? Cómo debían de romper algunos estereotipos que por el fariseísmo se vivían en la época, ¿verdad? Y Jesús rompe estereotipos basados en la gracia, basados en el evangelio, basados Vaya. en el amor, ¿verdad? Y para los discípulos muchas veces esto fue como, wow, o sea, es que no puedo comprender, ¿verdad? Cómo el maestro está haciendo esto, pero realmente donde él pasó, siempre hubo transformación. Y así Amén. debería ser el discipulado. Amén. Eso es ciertísimo. El ejemplo de Jesús, pensando en lo que íbamos a hablar de qué ejemplos de discipulados encontramos en la Biblia, realmente yo creo que no hay mejor ejemplo que Jesús. Y si estamos diciendo que nuestro fin, la Biblia dice que nuestro fin es ser como Jesús, Oh, pues quién yes. más que nos enseñe cómo discipular. Ujú. Entonces, creo que también pudiéramos hablar un poco de qué es o sea, por qué el discipulado, perdón, es importante y sus implicaciones, porque alguien pudiera decir, como tú has mencionado varias veces, usemos este método para que haya más discípulos, pero en el sentido de que haya crecimiento de personas, número. Ujú. Realmente, algo que hablábamos mucho con mi esposo, que nos encantó y nos ministró de la iglesia de Casa Discípulos, la iglesia de ustedes en Ok. Costa Rica, fue precisamente ver que el interés y la meta era no solo el corazón de las personas, pero sus vidas y sus familias. O sea, el interés, o sea, hablábamos con las personas y las personas sabían lo que estaba sucediendo con el otro, la oración, parte importante también, pero eso es porque no solo hay relaciones de discipulado como proyectos, dijimos, o como el propósito de que sean un número y de que estén ahí, de que cumplan y de que estén ahí para la iglesia, sino un genuino amor por sus vidas y un interés porque crezcan a la imagen de Cristo dependiendo de la obra que hace el Espíritu Santo. Entonces eso nos gustó muchísimo ver que todos estaban involucrados de alguna u otra forma con los demás. Y algo que también puede suceder en estos programas de discipulado es que solamente te voy a enseñar esta lección, ¿verdad? Entonces Así. recordá que tienes que verte de esta manera, tienes que hacer, ya, no estés mintiendo, ya no estés haciendo esto, ya no, ya no, ya no. Y no siempre hay una rendición de cuentas del corazón, sino solamente de la conducta. Exactamente. Y Ujú. eso, pues la Biblia, sí hay pasajes, hay uno que siempre me llama mucho la atención, Hebreos 3:13, y bueno, 12 y 13, que dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. Mira, hay otro pasaje que te dejo también mientras tú respondes. Primera Tesalonicenses 5:14, que dice, les exhortamos, hermanos. Fíjate, esta es la nueva Bueno, Biblia latinoamericana. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. ujú. Pero el fin de esto, que es el mismo Pablo que le habló a los Gálatas, diciéndoles que sufría dolores de parto, para que sean formados como Cristo. Precisamente el mismo propósito con ellos es el mismo propósito con esta comunidad de Tesalónica. ¿Por qué? Porque este es el propósito para toda la iglesia de Cristo, que Amén. todos nos rindamos cuentas, algo que no se escucha mucho, Exacto. eh, porque rendimos cuentas quizás de hoy si no mentí esta semana, ¿verdad? Si esa era tu lucha, o si y se detectó que eso es algo que te cuesta hacer, pero en pro del servicio a la iglesia, no en pro de tu vida para que crezcas a la semejanza de Cristo. Y ahí hay una gran diferencia. Motivación no es para hacer un número, para continuar en la iglesia, para cumplir en la iglesia, sino principalmente para cambiar tu corazón y acercarte al Señor, y eso dará fruto de que te involucres en la iglesia, de que busques a otros en la iglesia, de que tú quieras hacer lo mismo con otros en la iglesia. Entonces,
es bien diferente lo que la Biblia nos enseña sobre el discipulado a lo Ujú. que quizás hemos escuchado por mucho tiempo y que quizás porque ha funcionado, entre comillas, se ha seguido haciendo eso. Pero hoy podemos ver que en su soberanía y providencia, Dios, que ha permitido que todo lo que estamos viendo alrededor de nosotros y que ha permeado algunas de las enseñanzas cristianas, hoy nos Amén. reten a aferrarnos a la verdad de la palabra y nos sigan retando a regresar de cierta manera a lo que Cristo y la enseñanza apostólica Así nos es. dejaron para continuar. Amén. Así es. Y es que, vamos a ver, nosotros en la iglesia usamos una frase que se ha hecho como nuestro lema ¿Por cuál? constantemente para recordar que es primero el ser y después el hacer. Mm, Porque muchas veces por necesidades que tenemos dentro de la iglesia local ponemos a servir a cualquier persona sin ajá. saber cómo está el estado de su corazón. Ujú. Y si realmente amamos a las personas, nos va a importar más cómo está el estado de su corazón antes que usar su talento, ¿verdad? Porque al final sabemos que todo tiene un tiempo y hay personas que llegan a la iglesia diciendo, es que yo vengo de servir, no sé, 15 años en la iglesia, en esta área, y yo quiero que ustedes me pongan a servir, ¿verdad? Y de pronto ese es como el malentendimiento que tenemos sobre lo que es ser cristiano, ¿verdad? O sea, solo algo por mi talento, pero realmente Jesús ve más allá de nuestro talento. Y entonces cuando nos enfocamos más en el talento, en el hacer, es cuando empezamos a reproducir discípulos que no están, eh, o reproducir tal vez creyentes, por decirlo de alguna forma, que no Ujú. están sanos, ¿verdad? Que no tienen una salud espiritual en todos los sentidos. Entonces, y eso es lo que ha pasado, ¿verdad? Que hay muchas personas sirviendo en las iglesias, pero que no han tenido una correcta alimentación espiritual, no solamente porque no la reciben un domingo, o sea, porque hay personas que creen que ya eso es, ¿verdad? Ir, sentarme, recibir la palabra el domingo, que es sumamente importante, claro que sí, pero si el Señor de Jesús, como les hablaba ahora, nos mostró esta forma de trabajar, de enseñar a otros, es porque esta es la forma, no hay otra, ¿verdad? No podemos como buscarle, no sé, a la Biblia cosas que digamos, bueno, esto lo voy a adaptar, ¿verdad? Esto yo lo voy a adaptar a mi método, ¿no? Es como está en la palabra. Entonces, ¿qué es lo que es más importante para Dios? El ser. Es tu ser, es cómo está tu corazón. Entonces, ¿por qué el discipulado es importante? El discipulado es importante porque esto permite el desarrollo del carácter en nosotros, el carácter cristiano. Esto Claro. hace que nosotros busquemos las cosas del reino, prioricemos las cosas del reino, conozcamos a Dios, conozcamos quién es su Hijo, qué hizo el Hijo por nosotros, quiénes éramos nosotros, ahora quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra Amén. posición. Nos ayuda a tener un entendimiento de por qué nosotros debemos de perseverar, de resistir, de permanecer, ¿verdad? Porque mucha gente pasa por una iglesia, pero no todos permanecen, ¿verdad? Entonces no hay raíz, ¿verdad? Y lastimosamente si no hay raíz, no va a haber fruto. Y si la Ah, raíz no está bien, y lastimosamente si hay personas que vienen de otros lugares donde sus raíces de pronto no están bien, su fruto no está bien. Entonces muchas veces juzgamos a las personas por su fruto, pero no vamos más profundo a decir, bueno, no, esta persona realmente lo que tuvo fue una deficiencia, ¿verdad? En su enseñanza de la palabra. Nadie le enseñó, nadie se sentó con él, nadie invirtió vida, nadie invirtió corazón en esta persona para mostrarle cómo tenía que ser un cristiano, ¿verdad? Porque Jesús modeló, veámoslo con Pedro, ¿verdad? Los ejemplos en la Biblia de discipulado los podemos ver muy claramente en cómo lo hizo Jesús con sus discípulos, después cómo lo hizo Pablo también con sus discípulos, con Timoteo, con Tito, cómo les hablaba, pero veámoslo en Jesús, ¿verdad? Cómo Jesús trabajó a Pedro y siempre lo confrontó, lo animó, o sea, cómo fue el trabajo de Jesús con Pedro. Y si usted se pone a ver el recorrido de ellos dos en la Biblia, siempre fue un entrenamiento de Jesús con Pedro sobre la marcha. Todo era un aprendizaje. Y si vemos al final, cuando está Jesús conversando con Pedro en Juan 21:15, lo que le dice es, Pedro, tú me amas, tú mm, realmente me amas, ¿verdad? O sea, tú me amas, por eso yo digo que el discipulado está basado en el amor.
en el amor a Dios. Y Jesús le dice, tú me amas, bueno, entonces apacienta mis corderos, ¿verdad? Y nuevamente Jesús está afirmando el llamado y el ministerio apostólico de Pedro, pero claro, ¿verdad? No solamente porque muchos dicen, bueno, es que los apóstoles, ellos tenían el llamado y ellos eran los únicos que tenían que, allá en Hechos, ¿verdad? Modelar el discipulado. No, la iglesia, nosotros somos el reino visible de Dios aquí en la tierra. Nosotros se nos ha otorgado un llamado de poder hacer visible el reino de Dios aquí en la tierra, y la única manera que nosotros podemos hacer visibles es a través de nuestra vida, de nuestro ejemplo. Muchas veces nosotros somos la única Biblia que va a leer alguien, ¿verdad? Entonces, qué importante es que hasta a través de tu ejemplo tú puedas captar el corazón de otros para que esos otros te busquen, para que les muestres la Biblia, ¿verdad? Porque, claro, los espacios de estudio bíblico, los espacios de los programas, todo eso es importante, pero eso no tiene tanto peso como si tu vida es congruente con lo que tú predicas. Si tu vida es congruente con lo que tú predicas, entonces eso tiene una mayor credibilidad, y eso lo hace el discipulado. Yo llamo a mis discípulas y no solamente les enseño la Biblia, sino que yo les muestro a ellas cómo debe de vivir una mujer cristiana en todos los aspectos. No que soy perfecta, ¿verdad? Pero sí, Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, bajo esto, nosotros debemos de buscar vivir una vida santa, piadosa, para que aquellos nuevitos, aquellos bebés digan, no, sí se puede, sí es posible, ¿verdad? No es perfecta, pero wow, o sea, veo que esta persona tiene una convicción y un compromiso con Dios donde hay un proceso de transformación. Entonces, nosotros tenemos que convertirnos en aquellas personas que no solamente enseñen un estudio por enseñarlo, sino que realmente muestran a los demás que Cristo está en nosotros. Ahora, con respecto a lo que decías de la iglesia local, de Casa Discípulos, hay algo que, bueno, por pura gracia el Señor nos ha entregado en la iglesia, y es que nosotros a través de estos años, este año cumplimos 10 años ya desde que la iglesia se plantó. 10 años, ¿sí? Ya, gracias a Ay, Dios. gracias, sí, gracias a Dios, solo por de verdad la gracia del Señor hemos podido llegar hasta acá, pero una de las marcas que nosotros el Señor nos ha dado como iglesia es justamente es entender que todos necesitamos gracia, todos necesitamos una oportunidad, ¿verdad? Muchas veces, y lastimosamente se da en las iglesias de que no, si usted viene en esta condición, tal vez no lo decimos, pero tendemos a hacer a un lado, tendemos a decir, bueno, este sí puede recibir estudio, este sí puede recibir discipulado, este no, en este sí voy a invertir, en este no voy a invertir. Y claramente tampoco es como que vamos a invertir vida en todo aquel que entre por una puerta. Ya ese es otro tema, ¿verdad? Ya ese es otro tema de cómo nosotros podemos ser intencionales en discipular. Pero sí, nosotros entendemos que todo aquel que llega a una iglesia es un buscador. Es alguien que tiene necesidad de Cristo. Entonces, esta persona necesita ser enseñada, necesita ser discipulada. Y vamos probando también, ¿verdad? Como iglesia local tenemos toda una forma de, de trabajo, de servicio, donde probamos el corazón de las personas. Y si estas personas realmente muestran también una disposición, pues vamos, digamos, no hay persona que no llegue a la iglesia que no se le asigne una persona que va a ser, o sea, que va a servir como mentor o mentora de esta persona, ¿verdad? Entonces, hay una cultura de discipulado que nos ha ido tal vez el Señor a través de su palabra mostrando de cómo luce, cómo debe lucir la cultura de discipulado en la iglesia. No está perfeccionada, seguimos aprendiendo, ¿verdad? Seguimos aprendiendo, nos ha costado muchas lágrimas, muchas veces, ¿verdad? Porque muchas otras cosas que de pronto la gente no ve en el discipulado es que no todo en el que tú vas a invertir va a dar fruto, ¿verdad? Porque tú bien lo decías, el crecimiento lo da el Espíritu Santo. Nosotros sembramos la semilla, el crecimiento lo da el Espíritu Santo. Él sabe quiénes son sus escogidos, pero nosotros no. Sin embargo, a nosotros nos corresponde sembrar la semilla sin saber si esa persona es salva o no, ¿verdad? O tiene un propósito en Dios o no. Pero entonces en medio de esto también hay un tema de que puede ser que tú vayas a invertir en alguien que no va a dar fruto, en alguien que un día vaya a decir, Susana, muchas gracias por este año, año y medio, pero vieras que no,
no estoy decidida, ¿verdad? Y esos son los riesgos y las implicaciones del discipulado. Puede pasar, pero esto no nos debe de desanimar, porque al final el Señor está en control y Él es soberano de todas las cosas. Y no solo puede pasar eso, sino que también tú digas, ay, a mí me ha pasado un montón, pero seguramente es algo que Dios trabaja conmigo. Porque en el sentido de que empezamos una relación de discipulado con alguien y de repente es como tú dices, ya no sigo, ya no pude, ya no, y la verdad es que como no, otra vez, hemos repetido esto mucho, pero para que se nos quede, como no es un proyecto personal nuestro, porque las ovejas no nos pertenecen, Así es. entonces, pues también no puedes forzar a nadie, ¿verdad? Entonces Así de es. repente te la vuelves a encontrar y es como te ha ido, ¿verdad? Porque no hay, como no es personal, entonces pues no tienes por qué molestarte, la puedes saludar y todo después. Y me dice, ay, sí, es que fíjate que me estoy juntando con no sé quién y entendí tal y tal cosa, ¿verdad? Y uno, pues es lo que te venía diciendo. Exacto. Entonces, yo siempre vengo con eso a mi esposo y me dice, es que tienes que recordar que algunos siembran una semilla, otros la riegan y otros la van, Ujú. pero al final me encanta, no recuerdo quién lo dice, de verdad no es mío, pero no recuerdo quién lo dice, que la vida de discipulado es un proyecto de comunidad. Así es. Porque de repente, pues no creció en esta área con mi persona, pero quizás en la relación con otra persona va a crecer en eso. Y quizás ni siquiera, con tanto tiempo, ¿verdad? Sino Dios, ¿por qué? Porque es Dios en su tiempo, en su momento, que Él va a obrar en el corazón, a traer esa convicción que dice que el Espíritu Santo hace sobre un área y sobre su pecado, ¿verdad? Porque es algo importante. El discipulado no lo hacemos no es un automejoramiento, o un programa nada más de que seas mejor, o para que desarrolles más talentos, sino el discipulado es, como bien lo dijiste al inicio y lo vamos a seguir diciendo, es, es la relación que tú tienes con Dios, es el fin, pero el problema y el estorbo y lo que hablamos y lo que necesitamos enseñar es el corazón. Entonces, a eso es lo que vamos en un discipulado. ¿Qué es lo que pasa en tu corazón? ¿Qué es lo que estás deseando? ¿Qué ídolos hay en tu corazón? ¿En qué estás confiando más que no en el Señor? ¿En qué estás creyendo que no es lo que dice la palabra? Em, ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Es tu gloria o la gloria del Señor? Exactamente. ¿Qué es lo que aquí no has comprendido en tu rol como esposa o como hija o como empleada o estudiante, o sea, la parte en la que estás o el momento de tu vida en el que estás? Que la Biblia sí tiene respuestas para decirte. Así. ¿Cómo puedes ser una mejor, incluso administradora, verdad? Porque a veces no es necesariamente que el problema con el que muchas personas a veces empieza a lidiar es que mi esposo se molesta porque no sé cocinar, por decirte, y no le gusta cómo cocino. Ese al final no necesariamente es el problema, porque le puedes enseñar a cocinar mejor y hacer esto, y puedes empezar por ahí, pero al final vas a llegar al corazón. Vas a Exactamente. llegar a que ¿por qué te molestaste o por qué esto te molesta tanto? ¿Por qué respondiste quizás en enojo hacia tu esposo, pensando en ti, no en tu esposo? Porque tú le estás hablando a ella, no al esposo. Entonces, ¿cómo puedes hacer todo esto de manera también orgánica? Porque hacemos vida juntos, pero, pero de manera que sea el corazón lo que uno persigue. Porque uno también quiere eso para uno, no sé tú, ¿verdad? Pero yo también, yo no simplemente quiero que alguien que desee invertir, me voy a quedar con esa palabra, invertir su vida en mí, solo quiera mejorar por afuera. O sea, yo sí realmente quisiera que alguien me ayude a ver esos puntos ciegos que yo no veo, esas áreas de pecado que quizás están visibles para otros, pero yo he sido cegada por mi necedad, ¿verdad? Así es. Y es que por eso el discipulado
es tan poco valorado y tan poco practicado Bueno. en las iglesias porque esto conlleva realmente una formación de carácter en ambas direcciones. Mm, Es decir, es más lo que vas a ser formada que las, no sé, ¿verdad? O sea, obviamente vamos a ver, vamos a tener momentos muy felices, de mucho gozo. A mí claro. me, digamos, yo le doy muchas gracias a Dios y yo siempre le digo a las personas que, a las mujeres que Dios me ha tocado discipular a lo largo de estos años, siempre les he dicho, yo le doy gracias a Dios que me permite estar sentada en primera fila para ver tu proceso. O sea, eso a mí, para mí es un privilegio. Y segundo, eso a mí me afirma mi fe, afirma mi confianza en Dios, el ver tu proceso, el ver el milagro de alguien que, perdón, de alguien que quizás no quería nada con Dios, pero que en algún punto se dispuso y wow, o sea, en 2 años es otra persona, ¿verdad? Entonces uno dice, esto es un milagro, eso solo lo pudo haber hecho Dios en su corazón. Ahora, por eso es que es tan poco valorado porque realmente te vas a enfrentar a, a muchas situaciones, ¿verdad? Muchas situaciones donde, bueno, tienes que invertir, ¿verdad? Nunca la inversión vas a ver tan pronto un resultado, pues hay casos de casos, ¿verdad? Donde tú ves un resultado pronto, pero la mayoría de veces es de mucha paciencia, es de mucha perseverancia. Muchas veces vas a encontrarte con gente incluso que no te va a agradecer, ¿verdad? Que no te va a reconocer, que no te va a decir, hey, gracias por haber invertido este tiempo. Pero bien tú lo decías, porque al final no lo hacemos para buscar una gloria personal, un beneficio personal o como un proyecto personal, sino que lo hacemos para la gloria de Cristo, buscando que esta persona, ¿verdad? Conozca a Cristo. Al final no es nuestro proyecto. Sin embargo, el discipulado realmente, por eso yo siento que muchas iglesias incluso dicen, no, es que esto es lento, ¿verdad? Esto no nos trae tanta gente porque es lento, o sea, el discipulado bíblico es lento. ¿En qué sentido? En que es mejor que te sientes a trabajar con una persona, que le dediques tu tiempo por un tiempo hasta que esta persona ya esté listo para caminar un poquito más, eh, tal vez no tan dependiente de tu guía, ¿verdad? Sino que ya pueda ir dando pasos solita en el Evangelio y ya puedas tomar a otras personas. O sea, uno va viendo, el discipulado no es algo que tú lo metes en un, ¿verdad? En un programa y tú dices, tiene que ser así, porque cada persona tiene su necesidad y solo la guía del Espíritu Santo me puede decir a mí lo que esta persona necesita. Entonces, por ponerte un ejemplo, cuando yo empiezo a discipular, oro y tengo muchos recursos para ser discipulado uno a uno, tengo muchos recursos para ser discipulado grupal, pero siempre oro, porque obviamente la palabra siempre tiene que ser el primer alimento, ¿verdad? La primera opción. Y yo, una de las cosas que le digo al Señor es, Señor, ¿qué necesita ella? O sea, ¿qué es lo que ella necesita? Yo no te pido que me hables audiblemente, pero, perdón, guíame en cómo empiezo con ella. Entonces, después de escucharlas y de escuchar su necesidad, yo puedo identificar de pronto que esta persona, su asunto está buscando a Dios por un tema de matrimonio y de pronto quiere que su matrimonio sea arreglado, pero después de escucharla, yo sé que lo que ella necesita es conocer a Dios, ¿verdad? Entonces yo necesito llevarla primero al ABC para que ella pueda introducirse a quién es Dios. Partiendo de ahí vamos a ir con todo lo demás hasta llegar al último tema que es el matrimonio, pero ella necesita primero conocer a Cristo, necesita saber quién es su Salvador. Una de las cosas que nosotros cuando nosotros aprendimos, ¿verdad? Con nuestro mentor, y él siempre nos decía algo que a mí me marcó mucho, y él decía, cuando las personas están buscando a Cristo y vienen a Él, están en sus primeros pasos, ellos tienen un Salvador. Y nuestro propósito es llevarlos a ese Salvador, de que ellos tienen necesidad de un Redentor, de un Salvador. Pero cuando avanzas en el proceso de discipulado, tú tienes que hacer ver a esa persona que ellos necesitan hacer de ese Salvador su Señor. Ya no solo su Salvador, y ahora necesitan hacerlo su Señor. Necesitan empezar a tomar pasos de mayor obediencia, de mayor compromiso, de venir a la palabra, de traer su corazón y empezar a permitir que el Señor haga cirugías que son dolorosas, ¿verdad? Que si viene quebrantamiento, bueno, bienvenido sea, si esto es para que el carácter de Cristo sea formado en mí. Ahora, lo vemos en las bienaventuranzas, en Mateo 5, 1 al 12, cuando Jesús llama a los 12, vemos, bueno, en Lucas, nosotros para estudiar la vida de Jesús, ahora en nuestra iglesia, estamos estudiando Lucas expositivo, estamos viendo la vida de Jesús a través de Lucas, y
Y una de las cosas que aprendemos es que Jesús, cuando llama a los 12, les empieza a hablar sobre carácter, sobre cómo debe ser el carácter del discípulo. Y cuando vemos las bienaventuranzas, Él no les está diciendo, ok, este, no sé, por decir una palabra coloquial, ¿verdad? No sé, chicos, ya los escogí, Mm, ahora de aquí en adelante todo va a salir bien, ¿verdad? sí. Estoy con ustedes y Dios con ustedes y vayan solitos y que Dios los acompañe. No, Jesús viene y empieza a darles lecciones de cómo debe ser, cómo debe lucir el carácter de un discípulo. Habla sobre las bienaventuranzas, sobre las cosas a las que ellos se van a enfrentar muchas veces, ¿verdad? En medio de predicar el evangelio, habla sobre el perdón, habla sobre la regla de oro, ¿verdad? Habla sobre el no juzgar. Y estas son cosas que nosotros tenemos que incluir en el discipulado. ¿Cómo las personas van a aprender a amar a Dios? ¿Cómo las personas van a aprender a obedecer a Dios si nadie les ha enseñado cómo hacerlo? No que la palabra no tenga el poder para enseñarnos, no que la palabra no tenga el poder para ser nuestra maestra, por supuesto, ella es todo, ¿verdad? Ella es todo para nosotros, pero necesitamos maestros que nos enseñen cómo caminar en el Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. ¿Verdad? Entonces todavía no Sí. estamos en la gloria, todavía no estamos en el cielo. Aquí necesitamos aprender a vivir el evangelio como Dios quiere que nosotros lo vivamos, de una manera valiente, de una manera donde podamos estar firmes, ¿verdad? Como le decía al final de las bienaventuranzas Jesús a sus discípulos en el versículo 12, regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Vamos a recibir persecución, nos va a doler muchas veces el discipulado, sí, nos van a traicionar, sí, también va a haber frutos, sí, también van a haber personas hermosas que se van a convertir en nuestra familia de la fe, que nos van a amar y que va a ser un amor recíproco, sí, pero tenemos que entender que, que es una convicción, el discipulado es una convicción que nosotros abrazamos y que vamos a ir Ujú. por ella, sea lo que sea, por amor a Dios y por Amén. obediencia. Amén. Amén, mi amiga. Pudiéramos hablar tanto y de verdad he sido tan enriquecida con todo lo que estás hablando, pero nuestro tiempo está terminando. Ujú. De verdad agradezco todo lo que Gracias. has compartido y yo aquí tomando nota, por eso está un Es poco un tema para serie. Este es un tema porque tiene muchas implicaciones, pero bueno, me encantó. muchísimas y de Muchísimas verdad me gracias. haces pensar en que volvamos a grabar otro porque realmente yo aquí tomando nota de todo lo que estabas diciendo porque me parece sumamente importante. Si decimos que estamos siendo como una familia, la familia de Cristo, la familia del Señor, y si somos una comunidad, Sí. vamos a ser eternamente comunidad en el cielo y que ahora mostramos al mundo lo que verdaderamente es un matrimonio, una amistad, una hermandad, liderazgo, trabajo, estudio, o sea, la cosmovisión cristiana solo la podemos mostrar cuando hay discípulos de Cristo viviendo su palabra en Amén. dependencia del Espíritu Santo y persiguiendo la meta de ser como Cristo. Yo siempre digo que nuestra misión es hacer discípulos de Cristo, no nuestros, de Cristo, enseñándole todas las cosas que Él ha enseñado y eso incluye Génesis, Apocalipsis. Y además, Ujú. nuestro propósito es ser como Cristo y y nuestro, la misión, el propósito y nuestra misión es hacer discípulos, perdón. Nuestro propósito es ser como Cristo y nuestro llamado es hacer todo lo que hacemos para la gloria de Dios, para la Amén. gloria de Dios, no para nuestra gloria y para la edificación del cuerpo de Cristo. Al final, ese es el propósito de hacer discípulos de Cristo, es la edificación de su cuerpo. Y nosotras somos edificadas también, como bien lo dijiste, eso me gustó. Yo creo que eso sería muy bueno hacer una segunda parte de cómo nosotras también somos edificadas, porque aunque a veces se enseña que el discipulado es como no importa, seamos iguales aquí, yo sí creo, y lo hemos visto con los pasajes que hemos leído brevemente,
que hay una persona que tiene que tener un conocimiento o, Claro. previo para ayudar a alguien más. No necesariamente que sea docta en un montón de cosas, pero que Exacto. sí tenga un poco más de caminar en el Señor para poder enseñarle a alguien más. Y no como propiedad y no como alguien que aquí estás, te sentás y lo que yo te digo es, sino como alguien que por amor, me encantó eso, que por amor invierte su vida para modelar, para enseñar, para exhortar, para animar a a un hijo y a una hija de Dios, para exhortarlos. Entonces, definitivamente vamos a grabar otra, Crisia, para continuar Claro, con yo este tema. encantada, yo Así que yo encantada. te agradezco un montón todo lo que hoy nos enseñaste y de verdad vamos a grabar otro y nos vamos a poner de acuerdo. Te doy gracias por tu tiempo, gracias porque en medio de que te sentías mal con tu garganta, estás hoy aquí hablándonos del Señor. Así que gracias a tu esposo y a tu hija que nos dejaron tenerte un tiempo también y Ujú. esperamos escucharte pronto otra vez. Muchas gracias, Susi, muchas gracias a todas. Sí, un poquito ronca, pero bueno, gracias a Dios lo logramos. Y nada más cierro, Sí, 20 segundos para decir eso que vos decías. Nosotros no podemos enseñar lo que no conocemos y no podemos ah, llevar a las personas donde nosotros mismos no vamos. Entonces, qué sí, importante es que podamos avanzar en nosotros, primeramente, equiparnos como maestros para poder enseñar correctamente a otros, ¿verdad? Y que esto no nos limite como iglesia a ser discípulos en todo lugar. Entonces, muchas gracias, que Dios te bendiga. Este espacio ha sido de mucha bendición también para mí. Y bueno, ojalá que se pueda dar otra oportunidad. Yo feliz. ay, sí, no, sí, ya lo vamos a hablar en un momento. Gracias. Entonces, por favor, si tienes preguntas, comentarios, vamos a dejarte ahí las redes de nuestra hermana y también de su ministerio, Maestras de la Palabra, que tiene con otras hermanas de su iglesia. Así que también ahí los vas a encontrar para seguir aprendiendo lo que Dios les ha dado a ella y a su hermosa iglesia. Así que gracias por conectarte con nosotros. Dios te bendiga.